Entonces tenemos nuestro sistema circulatorio linfático. En él circula la linfa. Vamos primero a terminar, a dar por terminado lo que corresponde a nuestro sistema circulatorio para poder entender muy bien el sistema linfático. Entonces recordamos que nosotros tenemos, o los que contenemos un sistema circulatorio cerrado, tenemos unos capilares, ¿cierto? Esos capilares son estos de acá. Sencillamente es la conexión, ¿cierto?, que hay entre una arteria y una vena, ¿cierto? Recordemos nosotros que cuando hablamos de las arterias, ellas son las que llevan sangre rica en oxígeno o pobre en oxígeno. Pobre profe. ¿Las arterias? Con oxígeno. Rica, profe, en oxígeno. Rica en oxígeno, ¿cierto? Entonces, de este lado vamos a llevar algunos nutrientes, ¿cierto? Y también vamos a llevar sangre rica en oxígeno. Y que cuando vamos a intercambiar esa sangre rica en oxígeno por dióxido de carbono, entonces esto ya se encarga de hacerlo, ¿cierto? Y lo va pasando a lo que corresponde a la vena, ¿cierto? Finalmente es la vena o por las venas es que retorna nuevamente la sangre al corazón. Y eso es lo mismo que vemos de este lado. Entonces nosotros vemos aquí nuestro corazón con sus 4 cavidades que ya conocemos, con algunas de sus venas y sus arterias que también ya conocemos, ¿cierto? Aquí está nuestra querida aorta, ¿cierto? Aquí está la ramificación que lleva nuestra sangre, ¿cierto? Hacia lo que corresponde al pulmón, ¿cierto? Por aquí retorna nuevamente, ¿cierto? Entonces retorna nuestra sangre ya cargada en oxígeno, ¿cierto? Y aquí sale nuevamente hacia el resto del cuerpo. Y en cada uno de los órganos hay capilares que son los que se encargan, ¿cierto? De que cuando ya la sangre no está contenida de oxígeno, entonces pasa a la vena, ¿cierto? Para que se devuelva nuevamente al corazón. Y el corazón la bombea hacia los pulmones para cargar nuevamente oxígeno. Entonces, en cada órgano tenemos capilares, tenemos unas arterias, tenemos unas venas, ¿cierto? Y adicionalmente los capilares que son las que conectan la arteria con la vena. Entonces, tenemos muchos órganos que están aquí, ¿cierto? Señalados. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de ¿este órgano cuál es? ¿Cómo se llama este órgano? El pulmón, profe. Pulmón, muy bien. Recordemos que siendo una persona que nos ve de frente, este viene siendo su pulmón izquierdo, ¿cierto? De este lado, El pulmón derecho. el pulmón derecho, muy bien. Aquí, ¿qué órgano podemos encontrar? El hígado. El hígado, muy bien. Recordemos que por nuestro proceso de digestión el hígado tiene o produce una sustancia, ¿cierto? Que nos ayuda a degradar las grasas, ¿verdad? ¿Y aquí qué tenemos? El estómago, profe. El estómago, muy bien. Y de ese estómago se van formando unas vísceras, ¿cierto? Que son las que también nos permiten hacer la absorción de nutrientes. ¿Cómo se llama esta de acá? Intestino grueso. El intestino, ¿no? El intestino, sí, muy bien. Entonces recordemos que viene intestino delgado, luego el grueso, ¿cierto? Los que nos ayudan a producir la orina. Los riñones, profe. Muy bien, este izquierdo, este derecho, ¿cierto? Y hacia abajo pues tenemos nuestras extremidades, ¿cierto? Que son nuestros 2 pies. Entonces, si a esta altura está nuestro pulmón, más o menos a esta está nuestro cuello, por aquí sale el brazo izquierdo y por aquí sale el brazo derecho. Aquí nos nombran otro órgano. ¿Cómo se llama? La bilis. No, No, profe, ese es el paso. el El vaso. páncreas. Muy bien, el vaso. Todavía no nos muestran la bilis y el páncreas, digamos que la bilis viene un poco más hacia el hígado, ¿cierto?
y el páncreas viene más o menos aquí debajo de nuestro estómago. Está un poquito desordenado, ¿cierto? No está en el orden que debiera ser o distribuido como debiera ser, pero más o menos esto nos da una idea de que en cada órgano hay capilares, ¿cierto? Porque hay una arteria que lleva sangre rica en oxígeno y hay una vena que va recogiendo los desechos, ¿cierto? Entonces debe haber capilares que conecten esas dos para que intercambien fluidos, ¿cierto? Intercambien concentraciones de lo que las contiene. Entonces, por ejemplo, si nosotros recordamos, y todo esto son venas y todo esto son arterias, ¿cierto? El nombre de cada una de ellas está relacionado con la ubicación que tiene. Entonces, por ejemplo, si yo hablo del pulmón y tengo venas en el pulmón, ¿cierto? Se van a llamar venas Pulmonares. pulmonares, muy bien, ¿cierto? Ya nosotros sabemos que estas son nuestras arterias carótidas y subclavias, ¿cierto? Que esta es nuestra vena cava superior y esta será nuestra vena cava Inferior. muy bien, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos del riñón, tenemos arterias y tenemos venas que son renales. Muy bien, entonces arterias y venas renales. Ahora, lo vamos a ver un poquito más claro acá. Estas son nuestras principales arterias y venas, ¿cierto? Así como yo tengo una vena en el brazo derecho, también tengo una arteria en ese mismo brazo y tiene que ver también, además de los órganos, con los nombres de los huesos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo de este lado mi brazo izquierdo en este lado, y si nosotros por histología, por osteología más bien, sabemos que nuestros huesos tienen un nombre, y yo tengo aquí mi antebrazo, ¿cierto? Todo esto es mi antebrazo, y tengo aquí mi dedo pulgar. Nosotros en nuestro antebrazo tenemos este huesito, que es nuestro cúbito, y de este lado tenemos el radio. Entonces, recordemos que este es el radio, porque si de este lado viene el dedo pulgar, esta es la antenita del radio. Digamos que no es una antena literalmente, pero es una forma de reconocer en dónde se encuentra el radio en relación al cúbito. ¿Listo? Entonces, si yo tengo este, que también es el antebrazo en este diagrama, entonces yo voy a reconocer que si de este lado está su pulgar, este viene siendo el radio, ¿cierto? Y de este lado va a estar el cúbito. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Sencillamente, aquí yo tengo la arteria radial y del otro lado, esta que viene por este lado va a ser la arteria cubital. ¿Ya lo vieron? Dependiendo del nombre del hueso también, del que venga arraigada la vena o la arteria, entonces también reciben nombres esas venas y esas arterias. ¿Listo? Lo mismo acá, por ejemplo, esta es la zona de la cadera, ¿cierto? Y nosotros ahí tenemos un hueso que es la cresta ilíaca. Esa cresta ilíaca se ubica más o menos hacia esta región. Entonces yo tengo aquí la arteria ilíaca común y también tengo de este lado la arteria ilíaca interna, ¿cierto? Porque esta va un poco más hacia adentro y esta es la que es, digamos, la principal. ¿Listo? Bien. Si por acá están nuestros riñones, volvemos a lo mismo. Entonces tengo una vena y tengo una arteria. Renal. ¿Vale? Sí, profesor, te iba a decir. Ok. De este lado, entonces, ¿qué otro órgano? Si ustedes recuerdan, por ejemplo, los huesos, ¿qué huesos recuerdan de las piernas? De las extremidades inferiores. ¿Algún hueso que recuerden el nombre? Profe, pues el cráneo, ¿no? Bueno, del cráneo. A ver. Digamos que son muy específicas. El cráneo, digamos que
es el nombre completo con la parte de enfrente, ¿cierto? Nuestro maxilar inferior, nuestro arco cigomático, ¿cierto? Pero en este caso, digamos que los nombres son muy generales, ¿cierto? Aquí está nuestra arteria carótida externa e interna, estas dos, ¿cierto? Por acá nos queda la yugular, esta que está acá en el cuello, ¿cierto? La vena yugular interna. ¿Mm? Esa es la que, si ustedes recuerdan cuando nosotros hablábamos de los dientes, ¿cierto? De los mamíferos, hay un diente en específico que sirve para captar a la presa, para agarrar a la presa. ¿Cuál era? Los caninos. Los caninos, muy bien, que nosotros le llamamos colmillos, el dientecito que es más largo, ¿cierto? Tenemos 4 incisivos y del lado de cada uno de los 4 incisivos vienen 2 caninos. Entonces, digamos que si nosotros nos vamos a encontrar con un mamífero depredador silvestre, él tiene ese hábito de cazar. ¿Y cómo lo hace? Él clava sus caninos y normalmente lo hace en una vena o en una arteria importante. Entonces, digamos que no lo va a hacer hacia la zona del pecho, porque básicamente le queda más difícil paralizar a la presa. Y lo más, digamos que lo más delgado que yo encuentro en este mamífero o en mi presa, lo más angosto o lo de menor diámetro viene siendo el cuello, ¿cierto? Entonces viene aquí y le clava sus 2 caninos en la yugular. ¿Listo? Entonces, digamos que esa es una forma más fácil para ellos de paralizar a su presa. Ahora, si recordamos los huesos, este de aquí, que es el hueso más largo del cuerpo, este es el hueso del fémur. ¿Listo? Por tal razón, esta es la arteria femoral, ¿cierto? Y también tiene una vena femoral. De cada lado nos señalan una cosa, ¿cierto? Pero en las 2 piernas hay lo mismo. Lo que pasa es que si nosotros recordamos, en rojo se representan las arterias y en azul las venas. Aquí atrásito se alcanza a ver la vena correspondiente, pero no la están señalando del otro lado para no agrupar todo y hacerlo un poco enredado, ¿listo? Pero la idea es que es exactamente lo mismo. Entonces, por ejemplo, de este lado, si ustedes recuerdan, aquí hay 2 huesos, está la tibia y está el peroné. Entonces yo tengo una arteria peronea, que es esta de acá, ¿cierto? La arteria peronea. Y también tengo acá hacia adentro nuestra arteria tibial. ¿Listo? Entonces hay una tibial posterior y una tibial anterior. ¿Listo? Entonces, más o menos, si nosotros vemos, todos los nombres se refieren a las estructuras en las que se encuentran, ¿cierto? Entonces, básicamente, este viene siendo nuestro esquema de venas y arterias de nuestro sistema circulatorio. Ya nosotros conocíamos a nuestro corazón con sus 4 cavidades, ¿cierto? De este lado está la vena subclavia y de este otro lado la arteria subclavia. ¿Listo? Entonces, tengo aquí la vena en azul y en rojo está su correspondiente arteria que tiene el mismo nombre de la de este lado. ¿Listo? Estas 2 son bastante importantes porque tienen una conexión con nuestro sistema linfático. Y vamos a ver cuál es la conexión que tienen. Si nosotros recordamos, nuestro corazón bombea la sangre por todo el sistema circulatorio de venas y arterias, ¿cierto? Pero en el sistema linfático no hay un corazón. Vamos a ver qué es lo importante en este sistema linfático. Recordemos algo. Digamos, este es un sistema que nos permite reconocer. Si ustedes ven, estas son células que conforman un tejido, ¿cierto? Pero estas células están estrechamente pegadas. O sea, yo las veo muy juntas. Yo veo que no hay espacio entre las células o sí hay un espacio. Sí hay un espacio. Hay un espacio, muy bien. Dentro de ese espacio hay un líquido. Ese líquido se llama líquido intersticial. ¿Listo? Todos los animales y todos los vegetales tenemos líquido intersticial, porque nuestras células no están tan pegadas, ¿cierto? Entonces, ese líquido intersticial no puede quedarse ahí. Ese líquido intersticial debe estarse renovando, debe estarse cambiando.
Porque digamos que es como el agua, ¿cierto? Cuando yo dejo agua en un recipiente durante mucho tiempo, ¿qué pasa con el agua? ¿Qué pasa con el agua? Profe, pues se va dañando, ¿no? Se va dañando, ¿cierto? Si no tiene un movimiento que mantenga un intercambio de oxígeno, por ejemplo, cuando uno ve una cascada, ¿cierto? El agua baja, ¿cierto? Y a medida que el agua se mueve, va renovando sus nutrientes, va encontrando nuevos nutrientes, va depositando otros. Hay un movimiento, el agua no se pudre, no se daña, no se, de pronto se contamina, ¿cierto? Tan fácil. En cambio, si nosotros tenemos nuestro líquido intersticial y lo dejamos ahí, sencillamente vamos a empezar a tener digamos que si esto es un tejido muscular, nuestros músculos van a empezar a tener una putrefacción también, ¿cierto? Se van a empezar a descomponer. Entonces, necesitamos intercambiarlo, pero nuestro sistema circulatorio no lo hace. Digamos que él solamente deja nutrientes y recibe desechos de las células, no del espacio entre las células. Entonces, ¿cómo lo puede hacer? Nosotros lo podemos hacer a través de nuestro sistema linfático. ¿Listo? Entonces, recordemos esto. Este esquema sencillamente nos muestra de este lado. Aquí nos dice que esta es una vellosidad intestinal. Aquí hay una entrada de nutrientes. Recordemos que nuestro intestino delgado ¿es liso o tiene pliegues? El intestino delgado. ¿Cómo es nuestro intestino delgado? Cuando ustedes lo hicieron en plastilina, ¿cómo lo hicieron? ¿Liso o con pliegues? Chicos. Juan Pablo, ¿tú cómo hiciste tu Listo, profe. liso? Con Nosotros, unas poquitas de vellosidades. bueno, internamente nosotros le pusimos unas vellosidades. Sí, Alejandro, tiene pliegues. Nosotros hicimos, hagan de cuenta como cuando uno dobla la ropa, que se le ve el doblez a la ropa, ¿cierto? Y ustedes lo hicieron así. Entonces, tiene pliegues e internamente dentro del haz del intestino delgado, en ese haz del tubo, hay unas vellosidades y esas vellosidades funcionan como si fueran unos flagelos, ¿cierto? Que le van haciendo un movimiento que permite que transcurra o pase por todo el intestino los nutrientes de los que estamos haciendo el proceso de digestión. ¿Listo? Entonces, para eso están. ¿Mm? Entonces, sencillamente, aquí vemos una de las muchas vellosidades que hay, e internamente de esta vellosidad se encuentran venas y arterias, y ellas están recogiendo todos los nutrientes, ¿cierto? Para llevarlos hacia los tejidos, ¿cierto? Entonces, recogen los desechos, también recogen algunos nutrientes, los nutrientes van hacia los tejidos, esos tejidos a medida que van procesando esos nutrientes también van produciendo desechos y esos desechos se eliminan. Yo los puedo eliminar a través del riñón, recordemos que se produce en el riñón. ¿Qué es lo que se produce en el riñón? Que lo dijimos hace un ratico. Nosotros, además de expulsar heces fecales, también ¿qué expulsamos? Orina. Orina. Muy bien. Entonces, en nuestro riñón se va a producir orina. Y esa orina resulta de la filtración de la sangre donde se expulsan todos los desechos que no se expulsan o que no se pueden expulsar a través de las heces fecales. ¿Listo? Entonces, aquí también vemos nuestro sistema respiratorio. Esto es una estructura muy pequeñita que se llama el alveolo pulmonar, que se encuentra en los pulmones. Este alveolo está tomando oxígeno y lo está llevando al sistema circulatorio, y este alveolo está recibiendo el dióxido de carbono y lo está expulsando. ¿Sí ven que acá lleva una venita dióxido? Y ella le entrega ese dióxido al alveolo. Y ya cuando está purificada, digamos que aquí ya hablamos de que se conforma o se forma más bien lo que se compone o lo que corresponde a una arteria. ¿Listo?
Entonces, básicamente, este es ese esquema. ¿Listo? Y así funciona. Entonces, yo veo aquí cómo van entrando. ¿Ven este circulito? Lo que significa es que este círculo es como un nutriente y de aquí salen unos rombos. Estos rombos son desechos y vienen a dar aquí al riñón. Aquí vemos cómo los tejidos incorporan el oxígeno. Ven que el oxígeno llega a esta célula, a esta otra, pero como desecho se produce dióxido de carbono que viene a dar a nuestro alvéolo pulmonar. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? Bueno. Profe, pues por mi parte no de los demás. Vale. Profe, pero como, bueno, en lo anterior, es que no entiendo cómo tú dijiste que el riñón pasaba al alvéolo pulmonar. No. Al riñón ingresan algunos desechos que se producen como resultado del proceso de digestión, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros de pronto descomponemos en nuestro estómago la carne o algún otro alimento, entonces algunos componentes son nutrientes, otros componentes son desechos. Y a través de nuestro sistema circulatorio van pasando al riñón. Recordemos que hay capilares en el riñón, ¿cierto? Entonces, nuestras arterias están llevando algunas sustancias que son de desecho hacia el riñón. Y el riñón es el que se encarga de filtrar la sangre para producir orina. Y finalmente es la orina la que contiene los desechos. Si ustedes recuerdan, la orina, la primera orina de la mañana, cuando ustedes se levantan y van al baño, ¿esa orina huele igual al resto de la orina que hacemos durante todo el día o tiene un olor más fuerte? Tiene un olor más fuerte. Tiene un olor más fuerte y es de un color más amarillo de lo normal, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que estamos excretando o estamos sacando, ¿cierto? La primera orina que contiene mucha sustancia de desecho y por eso es que huele tanto y está en amarilla. ¿Listo? Finalmente son desechos. Entonces, nuestro sistema linfático, además de nuestro sistema circulatorio sanguíneo, existe otro sistema, que es nuestro sistema linfático. Este se encarga de recoger el exceso de líquido que circula entre las células, ¿cierto? Y ya habíamos indicado que se llamaba líquido intersticial, para devolverlo a la sangre, ¿cierto? Una vez esté en la sangre ya puede llevar esos desechos de ese líquido intersticial nuevamente hacia el riñón para que se pueda expulsar con la orina, ¿cierto? También recoge en el intestino los productos resultantes de la digestión de las grasas. ¿Qué quiere decir esto? Que este sistema linfático lleva una linfa en su interior que contiene grasas y que contiene líquido intersticial. Este sistema linfático está constituido por ganglios linfáticos y vasos linfáticos por los que circula un líquido llamado linfa. Los capilares linfáticos se unen conformando conductos cada vez de mayor diámetro llamados venas linfáticas que desembocan en las venas subclavias. ¿Dónde quedaban las venas subclavias? Que ya la nombramos varias veces. Me devuelvo al dibujo. Profe, las subclavias quedan por la arteria cava, digo por la arteria aorta. Bueno, sí. Y en este esquema, ¿quién me puede decir en qué parte del cuerpo está? ¿Dónde quedan las venas subclavias o la vena subclavia? Como en el hombro. Como por el hombro. brazo, como más o menos arriba del corazón. Exacto, muy bien, acá, perfecto. Esta vez sí pueden subrayar la diapositiva, ¿listo? No sé si eso se puede eliminar, ustedes saben cómo se quita, porque creo que en la otra Le diapositiva... das a borrar, profe. Ahí O sea, le das a borrar. Profe, ya lo eliminé yo. Gracias, me faltó uno verde, listo, alguien me hizo uno blanco por aquí, lo pueden quitar por favor, gracias, muy amables. Listo, entonces,
esa linfa tiene que llegar a esa vena subclavia, ¿m? Para que llegue o se conecte nuevamente al sistema circulatorio. Y en los ganglios linfáticos se forman los linfocitos. ¿Alguien me recuerda qué eran los linfocitos? ¿O dónde habíamos hablado de linfocitos? ¿Recuerdan los glóbulos blancos? Que también se llaman linfocitos. ¿Recuerdan el video que vimos de la donación de sangre, cierto? ¿Quién me recuerda cuál es la función de los glóbulos blancos? Para que no entren bacterias. Bueno, muy bien, ataca cualquier objeto extraño, ¿cierto? Cualquier órgano, cualquier organismo más bien que sea extraño y que quiera atacar nuestro cuerpo, ¿cierto? Entonces, estos linfocitos, hay muchos tipos de linfocitos, ¿cierto? Entonces, digamos que en esos ganglios se van a formar o se van a construir esos tipos de células, ¿listo? Entonces, bien, acá tenemos nuestro órgano, nuestro sistema linfático. Todos estos puntitos verdes que ustedes ven son ganglios, ¿listo? Todos estos son ganglios. Y cuando se refiere, por ejemplo, a estas ramificaciones aquí, se refiere a los capilares linfáticos. Todo esto son capilares linfáticos. Y ellos, digamos que tienen una misma dirección. Todos van desde las extremidades hacia el centro. Y aquí nosotros vemos que hay un conducto torácico mayor, ¿cierto? Aquí se ve un grosor muy grande, ¿cierto? Aquí ya no se ve como si fuera un capilar, sino como si fuera el diámetro de una vena, ¿verdad? Y aquí nos dice, desembocadura del conducto torácico en la vena subclavia. ¿Sí ven que se conecta directamente con la vena? Entonces tenemos acá todos estos vasos. Aquí cuando se reúnen muchos vasos se forman estos ganglios linfáticos. Normalmente siempre hay ganglios linfáticos hacia donde hay una articulación. Entonces recordemos que tenemos articulaciones en los hombros, acá en el codo, ¿cierto? Entonces en el hombro se va a hacer al nivel de las axilas. Entonces yo tengo muchos ganglios linfáticos a nivel de las axilas, por eso se llama ganglio linfático axilar, ¿cierto? Acá, por ejemplo, al lado de lo que corresponde al cuello, también encontramos muchos ganglios, entonces se llaman ganglios linfáticos cervicales. Se llaman cervicales porque nuestro cuello está conformado por unas vértebras que son vértebras cervicales. ¿Listo? Aquí vemos también que hay un conducto linfático derecho, ¿cierto? Y él se conecta directamente también con la vena subclavia que está del lado derecho del cuerpo. Aquí hay un conducto seguido, ¿cierto? Por una cadena de ganglios. Todos estos son ganglios torácicos porque quedan en el tórax, ¿cierto? Y bueno, todos son ganglios, todos son vasos o conductos linfáticos. Y tenemos nosotros acá, ¿quién me puede recordar cuando nosotros donamos sangre, dónde se puede volver a conformar la sangre? En el video que nosotros vimos, ¿dónde se renueva la sangre? ¿En el corazón? No, el corazón bombea la sangre. Pero ¿en dónde renovamos? Cuando nosotros donamos sangre, estamos entregando glóbulos. No, glóbulos rojos, glóbulos blancos, las plaquetas, el plasma. ¿Dónde renuevo todo eso? Las plaquetas, ¿no? No. Está aquí en este esquema. Creo que era como en un músculo, no me acuerdo bien el nombre. No. Está en este esquema. ¿Quién me puede decir en dónde? ¿En el vaso? En el vaso, no. El vaso tiene una función de maduración de unos En linfocitos. la médula ósea. En la médula ósea, muy bien. Específicamente en la médula ósea roja.
y se llama médula ósea roja precisamente porque está formando glóbulos rojos, glóbulos blancos, ¿cierto? Todo el componente sanguíneo. Entonces, cuando estamos donando sangre, nuestra médula ósea roja que se encuentra al interior de los huesos es la que nos ayuda a conformar nuevamente nuestra sangre que ya donamos y que ya perdimos, ¿cierto? Y aquí hay varios órganos, entonces está en la médula ósea del hueso, valga la redundancia, está el vaso, ¿cierto? Además de los ganglios, también vemos el timo, ¿cierto? Además del timo, también encontramos unas placas de Peyer que se encuentran en el intestino, ¿cierto? Aquí a nivel de nuestras amígdalas, ¿alguien me recuerda quién tuvo amigdalitis? ¿A quién le ha dado amigdalitis? ¿A ninguno? ¿No? Que uno no puede pasar Profe. cuando tiene amigdalitis. Profe, pues a un compañero de mi colegio anterior, él sufría mucho de eso. Exacto. Y no, o sea, pues casi no podía ir al colegio y acá como que se le inflamaba y hablaba así como, o sea, como, ¿cómo te digo? Como, ¿Disfónica? sí, sí, o sea, como si estuviera muy, o sea, pero muy enfermo y era así súper bajita la voz. Exacto. Entonces, recuerden que ustedes en la boca tienen unas amígdalas. Estas amígdalas de acá, ¿cierto? Estas amígdalas. Cuando vayan al espejo y se cepillen los dientes, mírense las amígdalas. Esta que tenemos aquí, esta es la úvula, ¿cierto? Cuando nosotros vamos a vomitar, esta úvula es la que estimula el vómito, ¿cierto? Estas son las dos glándulas que son unas amígdalas que están conformadas por tejido linfático. ¿Qué quiere decir que estén conformadas por tejido linfático? Que estas amígdalas son las encargadas de captar del ambiente todas las bacterias que nosotros recogemos cuando estamos hablando. Cuando yo hablo tengo que abrir la boca, ¿cierto? Y recordemos que en el ambiente hay microorganismos esparcidos que nosotros no vemos, pero que están ahí, y todas las veces estamos haciendo que esos microorganismos entren a nuestra boca. Entonces, digamos que esto es un filtro. Estas amígdalas no permiten que esos microorganismos pasen de la boca hacia abajo, hacia nuestro esófago, ¿cierto? Entonces, aquí vienen a dar muchos microorganismos. Y cuando se inflaman, significa que ya recogió muchos microorganismos. Entonces, están inflamadas y están irritadas. También tenemos este tejido, que es el adenoide, se conoce como adenoide. Este es el encargado también de filtrar algunos microorganismos que se recogen del proceso de respiración. ¿Sí lo ven? Están conectados directamente con nuestras fosas nasales. ¿Listo? Dime, Sebastián Kiesúa. Profe, tengo una preguntita. Dímelo. Cuando a uno lo operan de las amígdalas, ¿sigue teniendo las amígdalas? No, cuando lo operan es que le quitan las amígdalas. Entonces ya no tengo amígdalas. Exacto. Entonces, por ejemplo, hay personas que nacen con amígdalas muy grandes. Entonces, el espacio para comer es muy pequeñito. Si las amígdalas, este es un tamaño normal de amígdalas, pero hay unas personas que tienen las amígdalas hasta acá, casi que tocan a la úvula que tengo aquí. Entonces, como son muy grandes las amígdalas, así yo no tenga amigdalitis, me va a ser muy difícil deglutir el alimento. Entonces, yo no puedo pasar, yo no puedo tragar, yo no puedo deglutir el alimento. Entonces, va a ser muy cansón para mí y muy seguido voy a tener amigdalitis. Entonces, el médico opta por quitar las amígdalas. Dime, Alejandro. Profe, pues te iba a preguntar qué pasa con las personas que le quitan las amígdalas, o sea, cómo hace la persona. Sencillamente ellos ya no tienen este filtro de acá. Ya no les va a dar amigdalitis porque ya no van a tener este órgano que les permite a ellos filtrar ese aire o recoger esos microorganismos que están ahí. ¿Listo? Entonces a ellos sí les pasa, ¿cierto? De pronto por el tejido adenoide, que es a lo largo de todo este conducto que se encuentra, de pronto ahí sí las pueden captar y este también se inflama un poquitico. Se forman como unas ampollitas. Dime. Bueno, el que está señalando el adenoide, ¿ese Adenoide. está detrás de las amígdalas o es el que está al lado de o sea,
¿Está al frente o está bien atrás? Está bien atrás. Recordemos que todo esto es un conducto, ¿cierto? Esta es nuestra faringe, ¿cierto? Todo esto es nuestra faringe, ¿cierto? Entonces, digamos que viene aquí desde la laringe, ¿cierto? Y nuestras amígdalas están específicamente donde termina nuestra boca, básicamente acá, ¿cierto? Entonces, todo esto es adenoide, todo esto es amígdalas. Aquí se encuentran las amígdalas. ¿Listo? Entonces, volvemos a nuestros órganos, ¿cierto? Aquí hablábamos de que estos son una red de vasos linfáticos que son parecidos como a venas y arterias, pero solo hay de un solo tipo. Es una red, finalmente, y en los puntos donde confluyen o se unen las redes de vasos linfáticos, se van formando ganglios. Entonces yo tengo ganglios a nivel de nuestra ingle, tenemos ganglios a nivel de nuestras axilas, en nuestro cuello, también en nuestro tronco. Recordemos que este es el conducto mayor, ¿cierto? Es que es el torácico, este es el vaso, nuevamente el timo. Aquí está nuestra médula ósea, ¿cierto? Y estas dos que son el adenoide y las amígdalas. ¿Listo? Y ya vamos a conocer cuáles son las funciones de cada uno. Básicamente nuestro sistema linfático en conjunto conforma o tiene una función de defensa, porque si nosotros recordamos a nivel de nuestra médula ósea roja, se forman las células sanguíneas y todo el contenido sanguíneo, y a nivel de algunos de nuestros órganos van a madurar unos linfocitos específicos, que nosotros ya sabemos que son glóbulos blancos, que nos ayudan con nuestro proceso de defensa. ¿Listo? Entonces, ustedes en su plataforma tienen un documento que se llama órganos linfáticos. Ingresen a la plataforma. Yo voy a darle fin acá. Ustedes tienen en su plataforma un documento que se llama órganos del sistema linfático. A ver, les comparto yo desde acá. Este de acá. Entonces tienen este que es el órganos del sistema linfático. Van a abrir ese documento y van a encontrar todos los órganos que están ahí, todos los órganos que componen el sistema linfático. ¿Listo? Ese documento les va a servir para que desarrollen una actividad. ¿Cuál es la actividad? Vamos a desarrollar un crucigrama que corresponde a todos los términos de nuestro sistema linfático, a todos los ¿Cómo es que se llama? Se llama órganos del sistema linfático. Profe, pero si no hay nada.